simplemente equilibrio ácido-base. ¿Sale? En el equilibrio ácido-base, como ya vimos, también son reacciones de intercambio de partículas. Mi reacción general, la que vamos a ver durante todo el trimestre cuando nos refiramos a ácido-base, va de la siguiente manera. Ácido 1, por ponerle nombre, o ácido A, como quieran llamarle, va a reaccionar con una base, la base B o la base 2, y si la reacción procede hacia productos, el ácido se va a transformar en una base y la base se va a transformar en un ácido. ¿Sí? Y aquí viene una regla general que vamos a aplicar todo el tiempo, en todo el curso. Si una reacción procede hacia productos, lo que reacciona son especies fuertes, y lo que forman son especies débiles. Si la reacción procede hacia productos, es decir, particularmente para ácidos y bases, estoy haciendo reaccionar a un ácido fuerte con una base fuerte para formar una base débil y un ácido débil. Eso es lo primero. ¿Sí? Entonces, para entender primero este tipo de cosas, tenemos que entender las definiciones. ¿Sale? Entonces, primero, díganme qué es un ácido y qué es una base. Depende de quién. Buena respuesta. A ver, platícame las que te sepas. No me acuerdo quién era, pero el ácido no un prontón. Bronsted. Ok. En orden de antigüedad, ¿cuál fue la más viejita? Lewis. ¿La de Luis? No, es la más nueva. No, la de Bronsted. No. Arrhenius. Arrhenius. ¿Sale? La primera definición fue la de Arrhenius. Creo que se escribe así, no me acuerdo. Para Arrhenius, ¿qué es un ácido? No hablaba mucho de eso. Ajá. Bueno, básicamente sí. Para Arrhenius un ácido es una sustancia que en agua incrementa los iones H3 o más, los iones hidrógeno. ¿Sale? Simplemente dice, yo agrego esta sustancia en agua y esa sustancia lo que va a hacer es que va a incrementar la cantidad de iones hidrógeno. ¿Sale? Y lo refiere particularmente a agua. ¿Sale? ¿Ok? Entonces lo que está diciendo es que al final yo tengo una caricatura, tengo una sustancia a la que voy a llamar HX. Ojo, eso es muy importante. Con X me voy a referir a ácidos de tipo Arrhenius, que cuando yo los agregue en agua, lo que va a pasar es que esa sustancia va a incrementar los iones hidrógeno de mi solución. ¿Sí? También se pueden poner o lo pueden llamar H más. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Y si queda claro eso, va a quedar claro que es una base. Va a ser la definición de Arrhenius para una base. Exactamente. Sustancia que en agua incrementa los iones OH.
vamos a agregar una sustancia de tipo MOH. ¿Ok? Y tengo agüita, y cuando me espero un momento, lo que voy a tener es una alta concentración de iones OH, o iones hidroxilo. ¿Sí? Va a incrementar esta cantidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, entonces, bueno, esta es la primera definición. Y luego vienen más definiciones. Por ejemplo, la de Bronsted-Lowry. Ajá. ¿Qué es un ácido para Bronsted-Lowry? Una especie de Exactamente. Sustancia donadora de H2. ¿Sí? Y por definición, a los ácidos de Bronsted-Lowry voy a usar la nomenclatura de tipo HA. Ojo, HA es un ácido de Bronsted-Lowry. HX es una sustancia de Arrhenius. ¿Ok? Entonces, desde ahí tenemos que tener súper claro. Base. Es una base de un Bronsted-Lowry. Sustancia aceptora de pares y de protones. Aquí ya no habla de OH directamente. ¿Sí? Por nomenclatura le voy a poner A menos, o sea, la base conjugada de esto, o también le vamos a llamar, por ejemplo, B. Simplemente como base. Ya después ya lo desarrollo cada uno de ellos. ¿Vale? Ellos hablan de Bronsted-Lowry, ya no habla que sea necesariamente en agua. Simplemente dice que hay una reacción en disolución, porque tiene que estar en disolución, eso sí, y donde hay un intercambio de protones. ¿Vale? El ácido los toma, la base, perdón, el ácido los cede, la base los toma. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí de eso? Para las bases de Arrhenius es MOH. ¿Sí? Entonces, MOH me refiero a una base de Arrhenius, HX a un ácido de Arrhenius, HA para un ácido de Bronsted-Lowry, A- o B para llamarle a una base de Bronsted-Lowry. ¿Vale? Y luego hay más definiciones, pero quizá la otra importante para nosotros es la de Lewis o Lewis o como quieran llamarlo. Lewis. ¿Sale? Ok, ¿qué es un ácido según Lewis o Lewis? Es una sustancia que acepta, ¿no? Acepta, parece. Un aceptor de parece. hidrógeno. Para nuestros fines, hay muchas notaciones que tiene un ácido de Lewis. Para nuestro curso le vamos a llamar, por ejemplo, M+. Normalmente va a ser un metal en estado catiónico, donde entonces está disponible a aceptar pares electrónicos. ¿Sale? Perdón, no es cierto. Aceptar, así. Sí. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, para nuestros fines, pero no es la única definición que existe para llamarle así a los ácidos de hierro, ¿no? Y entonces también ya sale lo que es una base. ¿Qué es una base? Exactamente.
que para nuestro curso, para nuestros fines, le vamos a poner, por ejemplo, L con dos puntitos, como para simbolizar que está el par electrónico. A veces simplemente le podemos llamar L, ¿no? Pero ya sabemos que ese L tiene un par de electrones disponible a reaccionar como una base. ¿Vale? ¿Hasta ahí dudas de eso? ¿No? Entonces vamos a quedarnos con estas tres definiciones. En la parte de equilibrios ácidos y bases, solo me voy a referir a ácidos de Arrhenius y ácidos de Bronsted-Lowry. Ya cuando lleguemos a complejos, me voy a referir a los ácidos y bases de Lewis. ¿Sale? Ahorita prácticamente toda la teoría de ácidos y bases de equilibrio químico se basan en la definición de Arrhenius y en la definición de Bronsted-Lowry. ¿Vale? Y entonces, vamos a empezar con el principio. Ya lo habíamos platicado, creo que hace como 2 clases. La primera reacción ácido-base importante es la reacción que tiene el agua consigo mismo, ¿no? Para formar H3. ¿Sí? Esa reacción, otra vez, yo la puedo dividir en semireacciones. ¿Okay? Es H2O pierde un protón para formar iones OH. De hecho, entra con la definición también de Bronsted-Lowry, ¿no? Especie capaz de donar un protón. ¿Ok? Por otro lado, el agua puede tomar ese protón y entonces puede convertirse en un ácido. ¿Sale? Entonces, este es un ácido y este es una base. ¿Están de acuerdo? Va ácido, donador de protón. Base, aceptor de protón. ¿Ok? Y lo que forma el ácido es una base. Y lo que forma la base es un ácido. Lo que habíamos dicho aquí. Un ácido se pasa a una base. Un ácido se pasa a una base. Y la base se pasa a un ácido. ¿Están de acuerdo? Entonces cuando sumamos esto, pues esto se nos va y nos queda entonces que 2H2O reacciona para formar OH más H3. ¿Sí? Ya no voy a poner toda la definición porque ya lo vimos. Espera un segundo. Aquí, como ya lo vieron, esta reacción es una reacción ácido-base del agua consigo misma. También se llama reacción de ampolización de la propia agua y tiene una constante que se llama KW. Ya vimos cómo sale esa KW y eso simplemente vale H3O más por OH. ¿Sale? Y esto tiene un valor, según Yupac, de 10 a la menos 14 a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Sí? Si yo modifico la temperatura o modifico la presión, en principio esta constante cambia. Sin embargo, en este curso siempre vamos a manejar un 10 a la menos 14. ¿Sale? También algo que puede cambiar es, por ejemplo, si yo le agrego sal. Si yo agrego sal, como cloro de sodio, realmente el cloro de sodio no reacciona, solo se queda disuelta, pero va a afectar el valor de esta constante. ¿Sale? Por ejemplo, les digo, no hay ningún problema, lo pueden dejar siempre como 10 a la menos 14 para este curso. ¿Sale? Ahora, lo primero que pasa cuando yo empiezo a agregar, entonces, cuando yo tengo un vasito con agua, solito con agua, solo tengo este equilibrio químico. ¿Sale? Que además hay algo que es muy común, que es el equilibrio de electroneutralidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la concentración de iones H3 o más debe de ser igual a la concentración de iones OH. Esto es para el agua neutra, el agua purita, solamente el agua que tenemos ahí.
Y entonces, como ya sé que ustedes ya saben muy bien, y sabemos que las concentraciones al equilibrio satisfacen el valor de la constante de equilibrio, ¿cuánto debe de valer la concentración de los protones hidronio y de los iones OH? ¿Cuál es la concentración que debe tener la concentración de iones hidronio y la concentración de iones OH? 10 a la menos 7. ¿Están de acuerdo? Esa concentración debe de ser igual a 10 a la menos 7 para cada uno de los iones. ¿Por qué? Es bien sencillo. 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 es igual a 10 a la menos 14. ¿Sí? Entonces, esa es la concentración de los iones hidronio y de los iones OH en disolución. Cuando tenemos solamente agüita a 25 grados centígrados y presión de una atmósfera. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí de eso? ¿No? Bien. Entonces, si tenemos esto, entonces quiere decir que la concentración de estos iones son igual. Y de ahí viene algo que nosotros ya hemos ocupado desde que íbamos, yo creo que en la prepa. Ajá. Una escala que se llama P de partícula o pH. ¿Sale? ¿Qué mide el pH? Ya también ya lo habíamos platicado un poquito. El pH lo que va a medir es una medida de la concentración, es una manera de expresar la concentración de iones hidrógeno en mi disolución. ¿Sale? Entonces, la concentración de iones hidrógeno en mi disolución es 10 a la menos 7. ¿No? Entonces, menos el logaritmo de H es más o H es 3 o más. El pH es igual a menos el logaritmo pH es igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 7. ¿Sí? Que es particularmente para el agua. Entonces, el logaritmo cancela la base 10, el negativo cancela el negativo, y entonces el pH es igual a 7. ¿Sale? Y esto nos sirve para construir algo que nosotros sabemos mucho, que es nuestra escala de acidez. ¿Ok? Es una escala de pH. O pH 3 o más, depende ahí del libro que lean. Insisto, es lo mismo. ¿Vale? Y entonces vamos a definir aquí que tenemos 7 a la mitad de mi escala. ¿Ok? X, sabemos lo siguiente. Sabemos que la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones hidroxilo, y a su vez eso es igual a 10 a la menos 7. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya, eso es básicamente lo que sabemos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar por los ácidos de Arrhenius. Entonces voy a ver, ¿qué pasa si yo entonces tengo este sistema? Tengo un vasito con agua y vamos a agregar un ácido de tipo HX. ¿Sale? Un ácido tipo HX es un ácido que se va a disociar en agua por completo. ¿Sale? HX es un ácido de Arrhenius, es uno que se disocia por completo. Entonces, a diferencia de lo que hemos estado viendo, HX más agua se convierte, y vean, una sola flecha va en una sola dirección, ¿sale? Entonces se convierte en H es 3 o más X menos. ¿Ok? Entonces, en ese momento que yo estoy agregando HX a mi disolución, lo que estoy haciendo es incrementar esto. ¿Están de acuerdo? Pero si ustedes ven, eso siempre se tiene que satisfacer porque esto es mi constante. Entonces, si este sube, ¿qué tiene que pasarle a este? Tiene que bajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo agrego un ácido de tipo Arrhenius, forzosamente, la concentración de iones hidrógeno va a ser mayor que la concentración de iones hidroxilo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque yo estoy incrementando esto. ¿Ok? Y entonces eso se tiene que cumplir siempre. Entonces, si uno va para arriba, el otro va para abajo. Pero solo en Arrhenius.
No en todos los casos que agregues un ácido. Ahora, bueno, ahorita me refiero a Arrhenius porque estoy hablando de disociaciones completas. ¿Sale? Siempre que agregas un ácido, eso va a ocurrir. ¿Ok? Por ejemplo, si esto vale, si aumento la concentración, que esto valga en vez de 10 a la menos 7, 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto vale esto? 10 a la menos 11. ¿Están de acuerdo? Entonces, y ese se incrementó mucho, ¿no? Pasó de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es un número mucho más grande que 10 a la menos 7. A la menos 7. Entonces, el número, este se convierte en 10 a la menos 11, baja. Además, obviamente, si yo empiezo a incrementar la cantidad de iones hidronio, la concentración de iones hidronio forzosamente tiene que ser mayor que 10 a la menos 7. Todo eso va a pasar cuando yo agregue una base, un ácido. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Y en agua, para que eso siga siendo válido, en agua nuestra concentración máxima es 1 molar. ¿Sale? Si yo meto, por ejemplo, aquí al inicio C0, y es un equilibrio que está totalmente desplazado hacia acá, ¿cuánto me reacciona? Todo. O sea, C0, ¿no? C0. Entonces, se forma C0 y C0. O sea, todo lo que tengo va a reaccionar. Aquí no lo voy a poner en equilibrio porque no hay doble flecha, lo voy a poner final. Al final tengo esto menos esto, 0. Aquí sí no tengo nada. ¿Están de acuerdo? Y todo lo voy a tener como C0 y C0. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, el pH de mi reacción simplemente lo puedo calcular como el pH de mi disolución como menos el logaritmo de C0. ¿Sale? Y esa es la primera fórmula para el cálculo del pH de un ácido de Arrhenius. Vamos a tener como 400 fórmulas en ácido base, entonces vale la pena que las marquen, las nombren y todo el cuento. Vuelvo a repetir, esta sería la fórmula para calcular, ¿sí?, el pH de un ácido de Arrhenius, donde estamos suponiendo que el ácido de Arrhenius se disocia 100%. 100%. Si yo meto 0.1 molar, se disocia 0.1 molar. Si meto 0.002 molar, se disocia 0.002 molar. Y así me la voy pasando. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas de eso? ¿No? Ok. En agua vamos a tomar como máximo, en agua, ¿puedo borrar de todo esto? Sí. O sea, del ácido es 1 molar. ¿Sale? Si yo tengo 1 molar, entonces ¿cuánto tengo de pH? ¿Cuánto tengo de pH? ¿Cuánto? Hola. 0. 0. ¿Están de acuerdo?